Muy bueno, vamos al proyecto final de introducción a la morfosiología. En la aula, Juan José Espinarenga, del CEAT de Valledupar, el curso de Zootecnia. Bueno, en la introducción de las preguntas planteadas. La homeostasis es la producción animal, que es un mecanismo que es capaz de regular los ambientes internos para poder mantener una condición de equilibrio de estas especies mediante el mecanismo del sistema y órganos que cumplen las funciones de homeostasis. Justificación. Entender la homeostasis es de una suma importancia para comprender los procesos de regulación que requiere el organismo para mantenerse vivo. La homeostasis ocurre en todos los sistemas vivos, por lo cual es un concepto básico de la biología. Los objetivos. Mostrar claramente sobre el tema realizado, conocimiento sobre la pregunta planteada por el tutor. La pregunta es ¿cómo ocurre el proceso de homeostasis en las especies bovinas, equinas o porcinas? Significado de homeostasis: conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno y del organismo. Como lo podemos ver, de una imagen, estrés ambiental o calórico, que nos produce baja ingesta de materia seca, balance energético negativo, baja producción de GNRH, que es no importante para la reproducción, bajo estrógeno, pobre exposición del estro sobre la calidad de ovocitos, que nos producirá fertilidad y pérdidas embrionarios en sus estados comprometidos. La homeostasis se divide en tres partes, en tres interacciones que está entre el ser vivo y el medio ambiente. El primero que vamos a ver es evitación. Los organismos evitadores minimizan la variación interna utilizando algunos mecanismos de escape comportamental que se permiten evitar los cambios ambientales, ya sean espacial, buscando microhábitats no estresantes como cuevas, escondrijos o a mayor escala, las inmigraciones o temporal, hibernaciones, sopor, diapusas, huevos y pupas persistentes. Como lo vemos, los huevos, los que ponen las moscas. Las migraciones de las aves, que es muy común. Otra es la conformidad. En los organismos de conformistas, el medio interno del animal cambia paralelamente a las condiciones externas, es decir, que conforman el medio ambiente, pues no regulan la regulación efectiva, significado por el prefijo poquillo, poiquilotermo. Puede existir una convención funcional con la aclimatación o con la climatización, recuperando la velocidad funcional o anterior lo cambio. Conformidad. Regula la temperatura corporal a partir de la temperatura del medio ambiente. Es que nos puede decir que si el medio ambiente está muy frío, ellos se autorregulan para mantener su temperatura corporal igual que la del medio ambiente. La regulación. En los organismos reguladores, un disturbio ambiental dispara acciones compensatorias que mantienen el medio interno relativamente constante, a menudo diseñado en el prefijo homio, homeotermo. Esta es la parte donde vamos a trabajar, que es la termorregulación, que son los que mantienen su temperatura corporal dentro de ciertos límites, independientemente de la temperatura del medio ambiente. Aquí es donde nos vamos a enfocar sobre el tema, sobre la regulación del medio ambiente y seres vivos, que es el de los más de los seres vivos, que no importa el medio ambiente el que esté, él siempre se va a autorregular para mantener su temperatura. Regulación de la temperatura. Puede ser endotermia y endotermia. La temperatura de un animal es el resultado de un balance entre la ganancia y pérdida de calor. Todos los animales producen calor a partir de su metabolismo celular. En muchos casos ese calor es expulsado a medida que se producen los estodermos y la mayoría de los animales que pertenecen a este grupo. La temperatura corporal está determinada únicamente por el ambiente. Aquí es que cuando está el ambiente muy frío, el organismo donde está, él se autorregula para que se mantenga su temperatura corporal adecuada, no importante a lo que esté en el medio ambiente. Los estímulos estresantes pueden ser de medio interno y de medio externo. Medio interno, ser estímulos internos como el dolor, el bajo nivel de glucosa y la desgregación de la sangre, que la relacionan directamente con el funcionamiento del organismo del individuo, como podemos ver en la imagen, que son las liberaciones cuando está muy bajita de glucosa, ella aumenta. Los medios externos, que aquellas perturbaciones que hacen desequilibrio del medio interno se vienen estímulos estresantes, corresponden por ejemplo al calor, el frío, la falta de agua, oxígeno, a lo que estábamos observando ahorita, medios externos, que no lo pueden regular, no lo puede regular el animal. A cambio, el medio interno sí es autorregulado por el animal, por el organismo del individuo.
Cuando el organismo se enfrenta a estímulos estresantes, este dispone de mecanismos de control hemostático, como lo habíamos hablando. Cuando el medio externo está muy a niveles altos a su temperatura corporal, su medio interno hace para que se mantenga esa temperatura corporal en equilibrio, para que haga una homeostasis en la temperatura corporal. Como lo podemos ver aquí, el receptor manda vía aferente al centro de integración y este manda al vía eferente para el efector. ¿Qué es lo que nos hace este cuadro? Que nos da una indicación que el receptor le manda información al cuerpo y este hace para que se autorregule el animal. Hace para que el receptor haga un efector sobre las temperaturas que estén organizadas. Vamos a hablar sobre los bovinos. La zona de confort presenta un rango de temperatura donde el animal no necesita activar su mecanismo de autorregulación térmica. Si la temperatura del aire, como estábamos hablando, es de autorregulación, aquí lo maneja solamente el medio externo. Si la temperatura del aire sube por encima de los 16 grados, en el caso de los animales bostauros, y de 27 grados en los bosíndicos, el mecanismo de termorregulación se activa y el animal experimenta un aumento de su respiración y evaporación. La medida que tienen los animales cuando están a la temperatura ambiente mayor o menor de su temperatura corporal, lo que ellos hacen es su respiración y evaporización. Experimentan su respiración y evaporización para mantener su regulación en la temperatura corporal. La termorregulación, como lo vemos aquí, muy especificado más en el de la imagen, termorregulación del bovino, lo que nos manda el sol, radiación. Entonces el animal, ¿qué es lo que hace el animal? Evaporarse por la respiración, perdón, por la respiración se evapora y la radiación va a bajar. Y entonces lo que él hace es buscar la sombra para para regular su temperatura corporal. Una de las maneras es esta, buscando la sombra, alejándose de la radiación del sol y buscando la sombra, que es la de zona de convención, donde él se mantiene más óptimo para poder hacer la homeostasis en ese punto. Sobre los porcinos, vamos a hablar sobre los porcinos. El cerdo posee menos estabilidad al comparar con otras especies de animales domésticos, aspecto que necesariamente debe tenerse en cuenta en los sistemas de manejo y explotación porcina en el trópico para poder garantizar las áreas de sombra, la adecuación ventilación en las instalaciones y el agua disponible en los baños del que termorregula. Aquí como estamos hablando, como veníamos hablando, aquí en el trópico tenemos que manejar la temperatura con ambientes favorables a él. Por ejemplo, cuando en zonas del trópico no tenemos que áreas de buena sombra, adecuación de ventilación y las instalaciones y el agua disponibles para que ellos se bañen y hagan una termorregulación al medio externo y tenga su temperatura corporal en equilibrio. Como lo vemos en esta imagen más detallada, lo podemos ver. Cuando el animal tiene 39.2 grados de temperatura y el ambiente a 24, es lo que está, se mantiene. Evapora el 30%, la radiación es del 25% y la conducción del 15% y una convección del 30%. Cuando lo tenemos a mayor de 34 grados centígrados, su temperatura corporal aumenta, lo que nos indica que aumentará su evaporación para poder termorregular su estado interno del animal. ¿Cómo lo hace? Evaporando, haciendo evaporación. Y eso que nos produce más desgaste en el animal que nos va a ver reflejado en la producción de ellos, menor ganancia de peso, menor ciclo estar en las hembras gestantes y vamos a tener muertes embrionarias por el estrés calórico que ellos pueden presentar. Una manera del equino. Tiende a regular múltiples parámetros para conseguir un equilibrio doble tanto como interno como respecto al medio externo, el que se halla. Es por ello que actúan catalizadores en nuestro estado, evitando nuestra neurosis, emociones como rabia, tristeza o miedo. Esto es lo que hace en el equino. Y los animales los captan y no aceptan tal actitud distorsionando por nuestra parte. Aquí es cuando debemos entrar al estado de notamente, es decir, meditación para poder abrir un canal de comunicación fluido. Esto es más
Esta parte es de más control sobre el animal a medida de la homeostasis, como le vamos hablando en el proceso, en las diapositivas, en el proceso. La homeostasis, ¿qué es? Es lo que me mantiene al animal estable, en una zona estable, donde él me vaya a producir lo que me da a producir. Si yo lo tengo en un estrés, ya sea por falta de agua, estrés calórico o bajas influencias, lo que uno puede manejar, el que es el medio externo, él no va a ver reflejado en su disminución en la producción, ya sea en ganadería, vamos a ver, en lechería, disminución de su estado de producción de lechería. En porcinos vamos a tener menor ganancias de peso en los destetos y los caballos vamos a tener distancias muy para su óptimo desempeño, ya sea para trabajo o para ferias. Se va a ver muy afectado en su autonomía. Bueno, muchas gracias. Esas son las conclusiones. La homeostasis tiene una tendencia a estabilización del cuerpo relacionada con los procesos de fisiología del ser vivo. Los parámetros para conseguir un nivel de estabilidad tanto interno como el medio externo es el que se encuentra para mantener la homeostasis. Muchas gracias.